Hay una pequeña historia que quiero contarte el día de hoy. Soy papá de 2 hijos adolescentes y a medida que ellos han llegado a la adolescencia, yo personalmente y mi esposa hemos tenido algunas preocupaciones por la cantidad de tiempo que ellos pasan frente a una pantalla. A ellos les encanta estar viendo videos, les encanta estar jugando con sus amigos en línea, les encanta estarse comunicando con otras personas y muchas veces pensamos que el tiempo que pasan frente a esa pantalla es demasiado. Una de las cosas que hemos hecho para poder tratar de controlar o administrar un poco mejor ese tiempo es que hemos establecido algunas reglas de uso, hemos establecido algunas políticas, hemos establecido simple y sencillamente algunos límites. Pero como podrás intuir en la historia, a medida que ellos van llegando a la adolescencia, empiezan a quejarse, no les gusta mucho estas reglas que nosotros ponemos y francamente ha sido una lucha, ha sido muchas veces un proceso un tanto desgastante estar tratando de poner en práctica y forzar esas leyes o esas reglas que hemos establecido para que ellos puedan tener un tiempo adecuado. ¿Cuál ha sido mi aprendizaje en este tiempo? Es que, por muchas reglas y límites que nosotros podamos poner para que ellos puedan estar seguros y tranquilos, francamente, no hay ninguna regla que sea capaz de cambiar el corazón humano. Y creo que uno de los aprendizajes que yo como papá he tenido últimamente es que tengo que aprender a confiar en el trabajo de Dios, del Espíritu Santo en sus vidas, ayudándoles a crecer en madurez, ayudándoles a tomar decisiones de dominio propio, de establecer momentos y hacer mejores preguntas y ayudarles a que puedan por sí mismos y a través de la guía del Espíritu Santo tener dominio propio y éxito y autocontrol en esta área. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque para mí ha sido un cambio de paradigma o está siendo un cambio de paradigma. Por mucho tiempo pensé que un control, que límites y controles parentales iban a lograr un objetivo. Yo creo que esos instrumentos están ahí por una razón y hay que tenerlos. Pero más allá de eso, hay una oportunidad más grande de poder ayudarlos a ellos. Y este ha sido un aprendizaje que yo he estado teniendo. Mi pensamiento ha cambiado. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos y de la guerra que sucede en nuestras mentes. ¿Sabes? Los pensamientos tienen un peso profundo en nuestras vidas. De hecho, quiero que puedas memorizar de alguna forma o recordar esta frase que te voy a decir. La calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra vida. Así de fuerte y así de importantes son. Si tú tienes buenos pensamientos, eso te va a llevar a buenos resultados, a buenas acciones, buenos hábitos. Pero si tú albergas malos pensamientos en tu mente, eso inevitablemente te va a llevar por un camino de tristeza, de dolor, de dificultad, de frustración en tu vida. Así que los pensamientos que nosotros albergamos en nuestra mente son muy importantes. Déjame darte un ejemplo. ¿A cuántas personas has escuchado decir algo como esto? ¿Sabes? Creo que me equivoqué al casarme con esta persona. Me casé con la persona equivocada. Ese es un pensamiento que muchas veces tenemos cuando hemos tenido un conflicto, cuando la otra persona nos ha decepcionado, cuando la otra persona de alguna forma no ha llegado al estándar que nosotros queremos. Me casé con la persona adecuada. Pero muy raras veces pensamos en nuestra mente, oye, ¿qué será lo que yo tengo que hacer para que mi cónyuge podamos tener una mejor relación, un mejor entendimiento? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Debo empezar a escuchar mejor? ¿Debo aprender a ser más comprensivo? Y entonces puedes ver cómo una misma situación por 2 personas diferentes que abordan eso desde 2 perspectivas diferentes puede terminar en 2 resultados completamente distintos. De hecho, nuestros pensamientos reflejan quiénes somos. Fíjate cómo lo puso el rey Salomón en Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Quieres saber cómo puedes conocer a una persona verdaderamente quién es?
Escucha lo que piensa. Escucha verdaderamente cuáles son sus convicciones, cómo enfrentaría una situación u otra situación. Si quieres realmente conocer a una persona, lo único que tienes que hacer es escuchar cuáles son los pensamientos que son el motor de la vida de esa persona. Así que nuestra manera de pensar tiene un peso importante y eso nos puede llevar en un camino de satisfacción y de agradecimiento por todas las cosas que tenemos y que Dios nos ha dado, o nos puede llevar por el camino, si albergamos malos pensamientos, de amargura, de resentimiento, de depresión y de una serie de complicaciones, incluso mentales o físicas en nuestra vida. Esto me recuerda de una historia que se cuenta, de una leyenda del abuelo de una tribu cherokee que estaba contándole una historia a su nieto. Su nieto estaba ahí sentado frente a él, muy cautivado por la historia, y el abuelo le decía algo como esto: ¿sabes, hijo? En nuestra ser, en cada uno de nuestros ser, hay dos lobos. Hay un lobo bueno y hay un lobo malo. Y ambos están combatiendo ferozmente todo el tiempo. Y en algunos momentos uno ataca al otro y en otros momentos el otro lo ataca. Y entonces el niño estaba cautivado y le preguntó: abuelo, ¿y quién de los dos lobos es el que gana? Y el abuelo le dijo: bueno, eso lo sabrás por a cuál lobo alimentas más. ¿Sabes? Los pensamientos que nosotros metemos en nuestra mente y permitimos que lleguen ahí van a determinar cuál será el estilo de vida triunfante en nuestra vida. Todos sabemos que tenemos que comer saludablemente, ¿no es cierto? Hemos aprendido que tenemos que balancear frutas, vegetales, legumbres, granos, que tenemos que minimizar los azúcares y las grasas saturadas, y entonces hemos aprendido a cómo cuidar nuestro cuerpo. Pero a mí me parece verdaderamente curioso que muchas veces no le damos la importancia que también tiene nuestra mente. Y así como tenemos que aprender a comer saludablemente, tenemos también que aprender a pensar saludablemente. ¿Tú te has puesto a pensar qué implica pensar saludablemente? Yo sé que para muchos de nosotros eso lo traducimos como hacer crucigramas y hacer rompecabezas de sudoku para que nuestra mente no se oxide y que nunca nos dé Alzheimer. Pero sabes, en realidad pensar saludablemente va mucho más allá de eso. Tiene que ver con aprender a pensar bíblicamente. Aprender a permitir que la verdad de Dios sea la que gobierne nuestros pensamientos. Así que quiero que recuerdes esto. No solamente es necesario comer saludablemente, sino que también pensar saludablemente. Y eso implica pensar bíblicamente. De hecho, uno de los pasajes centrales que vamos a aprender el día de hoy y que para mí, en mi propia vida, ha sido instrumental en aprender a lidiar con este mundo de la guerra en nuestra mente, tiene que ver con Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos que están en Roma y les dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero que analicemos y desmenucemos un poco este versículo, porque será un pasaje clave en tu vida y en la mía cuando tengamos que enfrentar la batalla en nuestra mente. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que aprender a no amoldarnos a los patrones de este mundo. ¿Sabes qué significa eso? Y nosotros lo vemos hoy en día. El mundo le está llamando cada vez más y más a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Está redefiniendo o queriendo redefinir lo que es el género, y está hablando de géneros fluidos, está hablando de que tú puedes escoger lo que Dios te ha hecho y cambiar eso en cualquier momento si te sientes de otra forma o si piensas de otra forma, y quiere hacer pensar que eso está bien. Quiere hacerte pensar que impedir el nacimiento de un bebé, de una vida, realmente no es nada malo, que no es nada incorrecto, que eso se llama derechos reproductivos de la mujer o salud de la mujer o derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. Y vemos cómo hay muchos ejemplos de este tipo.
Fíjate algunos otros pensamientos también que el mundo te propone. Aquí hay algunos de los más comunes. Por ejemplo, si todo el mundo lo hace, entonces está bien. Eso es precisamente lo que aprendíamos la semana pasada en la primera parte de nuestra serie, Gato Encerrado. Si todo el mundo lo hace, entonces está bien. Si mis amigos lo hacen, pues, ¿cuál es el problema de que yo lo haga? Al fin y al cabo voy a ser como los demás. Otro pensamiento dañino por ahí: si se siente bien, hazlo. Y algo que te empuja a vivir para que te sientas bien. Y si hay algo que no te hace sentir bien, entonces debes de quitar eso en tu vida, aunque sea lo correcto. Fíjate, así te envuelve el mundo en cómo debes pensar. Otro pensamiento favorito es: Dios realmente no es tan bueno como tú crees que lo es. Y hay uno que me llama mucho la atención, y es que creemos, o el mundo nos ha hecho creer, que Dios nos trajo a esta tierra solamente para ser felices. Y que Dios te trajo aquí para ser feliz. Ahora, fíjate, hay parte de verdad y parte de mentira ahí. ¿Quiere Dios que seas feliz? Por supuesto. Pero Él no quiere que seas feliz a toda costa. Él no quiere que seas feliz pasando por encima de personas que amas, de valores y de principios que Él ha establecido. Así que hemos creído que si estamos aquí porque Dios nos quiere que seamos felices y tenemos que ser felices, entonces si tengo que dejar una relación de matrimonio de 30 años, entonces lo voy a hacer porque esta otra mujer me hace feliz. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamientos. Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que ser transformados, no solamente no amoldarnos a los pensamientos de este mundo, sino ser transformados. ¿Sabes qué significa eso en la práctica? Eso significa que tú y yo necesitamos cambio en nuestras vidas. Yo te aseguro que si nos sentáramos a tomar una taza de café juntos, yo podría platicarte de cómo necesito hacer cambios en las áreas financieras de mi vida. Tú podrías contarme cómo necesitas hacer cambios en relaciones importantes en tu vida. Yo podría decirte cómo tengo que cambiar hábitos dañinos en mi propia vida, en mi propia manera de pensar. Y creo que todos tenemos áreas en las que tenemos que cambiar. La renovación de nuestra mente nos va a llevar al cambio, a ese cambio que tanto necesitamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Precisamente con la renovación de nuestra mente. ¿Qué quiso decir Pablo cuando nos dice que tenemos que renovar nuestra mente? Yo lo pongo de esta forma: tú y yo necesitamos ser desprogramados de cómo piensa el mundo y reprogramados a cómo piensa Dios. Piensa en tu sitio web favorito o piensa en tu aplicación favorita. Detrás de esa aplicación hay cientos de personas a veces o docenas de personas que han invertido cientos de horas poniendo código, programando y haciendo que cuando tú le piques a ese botón te lleve a la tienda preferida. Que cuando le hagas con tu dedo pulgar a la izquierda, haga cierta acción. Y cuando le hagas a la derecha, te lleve a esta otra acción. Pues sabes, en nuestra vida es algo similar. Desde que nosotros nacemos, el mundo y Satanás se ha encargado de programar ciertas líneas de código en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Nos ha hecho pensar que para ir al cielo tenemos que ser buenos niños y tenemos que lavarnos las manos y no tenemos que decir malas palabras. Y crecemos creyendo que para poder agradar a Dios tenemos que ser perfectos y nunca fallar. Y tenemos que aprender entonces a ser desprogramados de cómo el mundo nos ha programado y tenemos que aprender a ser reprogramados, borrar ese código que estaba ahí y meter un código limpio, nuevo, precioso, que Dios ha diseñado, que es la verdad de Él. Ahora bien, quiero que puedas recordar esto también. La renovación de tu mente y la renovación de nuestra mente no es un acontecimiento casual, sino un proceso intencional. No es algo que sucede de la noche a la mañana. No es algo que sucede por voluntad propia. Es algo que se toma la gracia de Dios, el poder de Dios para que nuestra mente pueda ser reprogramada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay un segundo pasaje
que ha sido un pasaje, una vez más, instrumental en mi vida. Estos pasajes que estoy compartiendo contigo el día de hoy han sido pasajes baluartes para mí. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dicen lo siguiente: las armas con que luchamos no son del mundo. Tú y yo estamos en una guerra espiritual, pero las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este es un pasaje clave y tú y yo, si queremos aprender a renovar nuestra mente con la verdad de Dios, tenemos que agarrar 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 y escribirlo, repetirlo, copiarlo, memorizarlo, pegarlo en tu espejo, pegarlo en tu aplicación favorita, en tu teléfono, en el fondo de pantalla, para que pueda ser una verdad que entre en tu mente. En primer lugar, dice que las armas que usamos no son de este mundo. Este mundo te ofrece cosas como podcasts de pensamiento positivo. Aprende a pensar bien con el doctor Rubén Puentedura o no sé, etcétera, etcétera. Y eso nos hace pensar que son herramientas, pero son herramientas que son terrenales. O mira esta TED Talk acerca del poder de la mente. ¿Y sabes cuál es el problema con todas estas técnicas y con todas estas diferentes cosas? Que recaen en nuestra capacidad de salir adelante. Y nuestra capacidad es muy limitada. Así que las armas que usamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino. Tú y yo necesitamos el poder y la gracia de Dios para este proceso de limpiar nuestra mente de las mentiras que hemos creído y reemplazarlo por las verdades de Dios. Pero para eso necesitamos el poder de Dios. Y cuando tenemos ese poder, dice que somos capaces de derribar fortalezas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué significa y qué quiso decir Pablo cuando hablaba de que podemos y tienen el poder divino para derribar fortalezas? Pues una fortaleza en aquel tiempo era una edificación, era una ciudad amurallada, y ese muro alrededor de la ciudad permitía que los enemigos, cuando querían atacar, no pudieran acceder y no pudieran aniquilar a una población entera. Esos muros a veces eran tan grandes y eran protegidos por diferentes alturas y diferentes materiales y arqueros y torres de vigilancia, y eso era una fortaleza. Ahora bien, en este sentido, una fortaleza es algo en lo que tú y yo confiamos. Es algo en lo que tú y yo depositamos nuestra confianza. Y hay ciertas cosas en las que hemos confiado que son fortalezas equivocadas. Son fortalezas que, lejos de mantenernos seguros, en realidad nos mantienen prisioneros. Y muchas veces esas fortalezas es el que yo tengo que experimentar diferentes parejas, diferentes personas íntimamente para poder realmente llegar al matrimonio preparado para el sexo. Eso es una fortaleza, eso es una mentira que hemos creído. Y así hay una serie de mentiras. Otra fortaleza importante en nuestra vida puede ser, para poder remediar los problemas en nuestro matrimonio, yo tengo que convencer a mi cónyuge de que está equivocado, de que está equivocada y que yo tengo la razón. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces francamente te ha funcionado eso? A mí no me ha funcionado mucho. Necesito más bien hacer lo que Dios me dice que debo hacer. Y dice además que algo que tenemos que hacer en este proceso es llevar cautivo a la obediencia a Cristo a todo pensamiento. ¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes que tú tienes en tu día a día? Ahí, cuando tú vas hacia el trabajo y vas manejando y vas pensando, ¿en qué piensas? ¿Piensas en lo fracasado que eres o lo que te hubiera gustado alcanzar hasta este punto en tu vida? ¿O piensas en que todos están en contra tuya?
¿O piensas que no encajas bien en la mayoría de los lugares donde estás porque tú eres una persona rara y diferente y que en realidad nunca vas a poder tener relaciones significativas? Yo no sé cuál es la fortaleza con la que tú lidies día a día, pero cada pensamiento debe ser sometido a la obediencia a Cristo. Así que en la práctica, vamos a entrar a la parte meramente práctica y cerrando este mensaje. ¿Cómo tú y yo podemos renovar nuestra mente en la práctica? Consejo número 1, reconoce que estás en guerra. Nadie va a la guerra con un cuchillo de palo. Nadie va a la guerra con su teléfono móvil tomando fotos y viendo qué es lo que está pasando. El soldado va a la guerra preparado, con diferentes armas, con diferentes circunstancias, con entrenamiento, con una plena conciencia de lo que está pasando. Tú y yo estamos en una guerra y esa es una guerra espiritual. Hay huestes de maldad que están intentando infiltrar mentiras en tu mente. Ya sabes, yo soy un fanático de la historia, me encanta la historia y particularmente me encanta estudiar y aprender acerca de las guerras. Me encanta aprender de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de diferentes batallas. Y a lo largo de la historia han habido batallas verdaderamente memorables y épicas. Por ejemplo, la batalla de Waterloo, que fue cuando Napoleón finalmente empezó a sucumbir. Fue la última batalla importante donde él ya pudo tener un alto finalmente. O aquí en el contexto de México, todos recordamos el 5 de mayo. ¿Por qué? Porque fue la batalla de Puebla. Y fue cuando un grupo valiente de mexicanos, de soldados mexicanos, empezaron a poner un alto a la invasión y a la ocupación francesa. Interesante. También puedo recordar la batalla de Stalingrado, que Hitler quiso conquistar esta ciudad para poder tener control del gran imperio ruso y finalmente no pudieron debido a la feroz resistencia de toda la gente de esta ciudad. O la batalla de Normandía, y así podemos hablar de muchas. Pero hay una batalla que se lleva a cabo todos los días y que es tan épica como esas batallas que se libraron hace muchos años y muchos siglos. Esa es la batalla en nuestra mente. Tu mente es un terreno de batalla, así que tú no puedes levantarte y simplemente imagínate, yo lo veo de esta forma, imagínate que tú estás jugando gotcha con tus amigos. Y ahí están los equipos y cada quien, el enemigo, el equipo contrario se ha ido a meter en los árboles, en los búnkers, en los diferentes lugares y están listos para atacarte. Imagínate que tú vienes, te pones una playera fosforescente y vas caminando por ahí en medio, ¿no? Fosfo, dices. Y de alguna forma piensas que no va a pasar nada. Qué ridículo sería eso. Lo primero que van a hacer es que te van a identificar y te van a perforar de balazos, por lo menos de estas bolitas con las que se juega el gotcha. O imagínate esta situación. Tú estás jugando este juego de mesa que se llama batalla naval, ¿sabes? Donde tú pones tus barquitos y tienes a tu oponente frente a ti, que no puede ver porque tiene una pantalla enfrente, pero tú tienes un espejo atrás. Entonces, de repente te asombras porque dices, oye, mi enemigo, mi oponente, le está dando en cada uno de los barquitos y me está hundiendo y me está ganando bien fácil. ¿Sabes por qué? Porque no estabas consciente que estabas en una guerra y que estabas en una situación de peligro. Entonces, en nuestra vida tenemos que reconocer que cuando hay una pelea con tu esposa, cuando hay un enfrentamiento con tus hijos y ellos te responden mal, por ejemplo, o vienen tus papás y te exasperan y tú te enojas con ellos, ¿sabes? El verdadero enemigo no son ellos, el verdadero enemigo no es tu esposo, ni tu esposa, ni tu jefe, ni siquiera el taxista que se te metió y que te cortó ahí en la fila. No fue nadie de ellos. Realmente hay una guerra espiritual, hay personas, hay huestes de maldad, Satanás y sus secuaces que están constantemente tratando de pelear por ganar terreno en tu mente y quieren meter pensamientos para que tú puedas
llegar a la tentación y ceder a la tentación. Así que Satanás está feliz de pensar y de hacerte pensar que no hay un enemigo verdaderamente, pero sí lo hay. Así que aguas, cuidado con eso. Consejo número 2, lleva a cabo una auditoría de tus pensamientos. Esta semana yo quiero darte una tarea y quiero que lo anotes en este momento porque es una tarea importante que te va a requerir un esfuerzo y energía. Quiero que identifiques cuál es, en tu caso, la mentira predominante con la que tú estás constantemente batallando. ¿Cuál es esa mentira que predomina en tu mente? Te quiero dar una lista de algunas de ellas. Algunas de ellas, y de las más comunes, son: Isaac, tú no eres suficiente. No tienes lo que se necesita. No eres suficiente. Tienes que demostrar que eres alguien. Tienes que demostrar que puedes hacer mejor las cosas. No eres suficiente. Esa es una mentira que puede estar ahí en tu mente también. Otra mentira puede ser: no eres importante para nadie. Y puede ser que hayas sufrido experiencias dolorosas, experiencias incluso abusivas. Pero creer que no eres importante para nadie es verdaderamente una mentira que Satanás quiere mantenerte en esa fortaleza, emprisionado, y que tú pienses esto toda tu vida. También quiere hacerte pensar que tu opinión verdaderamente no importa. ¿Sabes? Lo que dices ni siquiera le pongo atención porque no es importante. ¿Qué vas a saber tú si apenas eres un jovencito de 15 años? ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué me puedes decir? Tu opinión no importa. Puede ser que tú te hayas sentido así. Otra mentira favorita de Satanás y de esta guerra espiritual es: tú nunca vas a poder vencer esta área débil que tienes. ¿Sabes? Estos arranques de ira, estos episodios de depresión, estos pensamientos y sentimientos de envidia hacia los demás, nunca los vas a poder superar. Este vicio que te controla, esto que tú ves, esto que tú haces cuando nadie te ve, realmente eres un farsante. Ese pensamiento hay que tener cuidado con él. Y uno en particular, que yo debo decirte, con el que yo tengo que aprender a lidiar, es el pensamiento de que yo tengo que hacer algo importante para ser alguien en esta vida. Creo que cada uno de nosotros puede verse atacado desde diferentes momentos en nuestra vida por estos pensamientos. ¿Cuál es tu pensamiento predominante? ¿Cuál es esa mentira con la que Satanás sabe que te puede pescar, que te puede enganchar cada vez que lo intenta? Y el tercer consejo, el segundo consejo es: identifícalo. Y el tercero, este es el más importante: reemplaza la mentira con la verdad. Cuando Satanás te diga no eres suficiente, recuerda la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? En Cristo eres más que vencedor. Cuando el enemigo te diga no eres importante para nadie, recuerda lo que Dios te dice: eres tan importante que envié a mi Hijo a morir por ti. Cuando alguien te diga tu opinión no importa, recuerda que Dios te creó de una manera única y tu contribución en este mundo es importante. Cuando alguien te diga que nunca vas a poder vencer esta área débil, recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando ese pensamiento llegue a tu mente y te diga que tú tienes que hacer algo para ser alguien, recuerda que Cristo murió por ti cuando no eras nadie y te dio el valor en esa cruz del Calvario. Reemplaza la mentira con la verdad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no estamos en la verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer si no conocemos la verdad? Tienes que conocer cuál es la verdad de Dios para poder reemplazar esas mentiras. Tienes que leer su palabra, tienes que leer el Nuevo Testamento, tienes que leer el libro de Proverbios, los Salmos, las historias del Antiguo Testamento. Lee la palabra, estúdiala, memorízala, repítela, cuéntasela a tus hijos, platiquen alrededor de eso, medita en la palabra.
No la meditación oriental, que se trata de poner tu mente en blanco y vaciar tu mente, pero es más bien la meditación cristiana que te dice, llena tu mente de la palabra de Dios. Llénate de los ejemplos, de las historias, de las promesas y de los principios que están allí. Y yo quiero lanzarte este reto. Si dentro de un año, y adelantamos la película a abril del 2022, imagínate que durante todo este año tú aplicas este proceso de renovar tu mente, de identificar estas fortalezas, estos patrones de pensamiento equivocados y erróneos, alejados de la verdad, los identificas, les pones nombre, estudias la palabra, contrarrestas esas mentiras con la verdad de Dios en un proceso repetitivo, en un proceso gradual, poco a poco, experimentando victorias. Yo te voy a decir, en abril del 2022, tú vas a ser una persona mentalmente saludable. Vas a tener pensamientos que te van a conducir a acciones saludables, que te van a conducir a un hábito saludable, que por tanto te van a dar un estilo de vida que honre a Dios en todo lo que tú hagas. Te reto a que puedas creer y pedirle a Dios que renueve tu mente. Estoy seguro que este proceso va a tener un impacto grande en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tus emociones, y vas a ser una mejor persona. Recuerda, la renovación de nuestra mente no es un acontecimiento casual, sino un proceso intencional. Te invito a vivirlo. Señor, agradezco este tiempo y agradezco tu palabra que es verdad. Tú eres verdad. Señor, reconocemos que estamos en una guerra espiritual, que estamos bajo ataque porque el enemigo nuestro, el enemigo tuyo, Señor, anda buscando a quien devorar como un león rugiente, Señor. Y él ha venido para matar, para robar y para destruir. Pero, Señor, qué bueno saber que tú nos has dejado tu palabra, tus promesas, que tú quieres desprogramarnos de cómo fuimos programados por este mundo y quieres reprogramarnos con tu verdad, con tus promesas, con tus principios. Hazlo, Señor, lleva a cabo ese proceso. Te damos permiso. Y no solamente te damos ese permiso, te abrimos nuestra mente y nuestro corazón y te pedimos que renueves nuestra mente y nos hagas un hombre y una mujer completamente maduros, sólidos, bíblicamente hablando, físicamente hablando y mentalmente hablando. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.